este asunto del ego, el ego se pierde si quiere entender esto solo racionalmente y entender a Dios y crear su identidad con base a Dios desde el intelecto solamente. Allí no lo va a sentir el cuerpo. Y como lo hablábamos en el anterior video, si el cuerpo no lo siente como verdad, simplemente no lo experimenta de manera profunda, de manera plena, de manera real. Por lo tanto, esta identidad que te invito a empezar a elaborar con mayor profundidad, con mayor esmero y aspiración, debe de sentirse en el cuerpo, debe de sentirse en el corazón, en tu pecho. Por ejemplo, la paz se siente en el pecho. La tranquilidad, la calma, el coraje, la confianza, la fe, se sienten en el cuerpo. Para que sean verdad. Uno puede creer, el ego nuestro puede creer, yo soy muy valiente, y va y se enfrenta con su mayor miedo y el cuerpo no le responde, entra en pánico, o suda, o no se logra concentrar, y hace lo que mejor puede, por supuesto, pero si se prepara realmente, llega ante su miedo y está presente en el cuerpo. Y para ir al cuerpo o permitir que el ego atienda el cuerpo para que a través del cuerpo sienta a Dios, es el tránsito, uno de los principales tránsitos que estamos haciendo como seres individuales en evolución y en colectivo. Es volver al cuerpo, es poder integrar ya el intelecto, la ilustración europea, sí, comprender que nuestra capacidad de discernir, de hacer ciencia es muy importante, pero ahorita necesitamos integrar nuevamente el corazón para acceder a la sabiduría, para acceder a la plenitud de que muchas veces no vamos a comprender la vida, pero podemos confiar en que la vida nos va a guiar. Y la vida como la conciencia viva del espíritu. Y el espíritu como una metáfora de lo que la ciencia hoy nos explica, que es el campo cuántico. Perdóname que te hable muy científicamente, pero me interesa que aprendamos realmente. La física ha estudiado la naturaleza de la materia y la física cuántica llega a un momento en donde ha dividido los átomos y dentro del átomo hay otra dimensión, quarks, etc. y nunca llega a lo más pequeño de lo que hay dentro, 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 y nunca va a llegar. Porque lo que hay dentro, dice la física cuántica desde hace décadas, es un espacio vacío. Ese espacio vacío es el campo cuántico. Y ese es el campo que le corresponde a la idea o a la experiencia del espíritu. Cuando el ego logra desidentificarse con todas estas creencias, con todos estos pensamientos, y logra aprender a observarse con profundidad a través de un ejercicio de meditación o de una práctica meditativa, se da cuenta que en el centro de su ser, en el centro de su corazón, en el centro de las válvulas del corazón, hay un espacio vacío que lo sostiene todo. El sol en estos momentos está sostenido en un espacio. Y esa es la metáfora que el ego debe de comprender. El ego como el sol. No obstante, ese sol está siendo sostenido en un campo cuántico, en un espacio y en un tiempo. Y hay dimensiones incluso más allá del espacio y del tiempo. Pero entonces el ego debe comprender que es a través de ese espacio que la vida se les da, que su vida es sostenida. Y por lo tanto comprende que hace parte de ese espacio, hace parte de ese tiempo, hace parte de lo que lo sostiene. Tú no estás pensando que debes de respirar en estos momentos y ni siquiera eres capaz de detener tu respiración. Y el ego debe educarse ante esta verdad, para así poder soltar la inseguridad, la neurosis, la ansiedad de sentirte vulnerable todo el tiempo. No, aprende a confiar. Aprende a confiar en el campo cuántico, aprende a confiar en Dios, aprende a confiar en tu alma. Aprende a confiar en que el diseño humano es un diseño eficiente, benevolente, que nos han hecho creer lo contrario, que hemos caído en la distorsión porque venimos de guerras y de guerras muy profundas, pero es tiempo de sanar, es tiempo de identificarnos con la verdad de nuestro diseño.
que es divino, que está diseñado para vivir en plenitud, para vivir en paz, con paz, a través de la paz. Entonces, esta es mi invitación a que empieces a crear una nueva identidad, empieces a observar cuando tu ego te está hablando desde una vieja identidad con base al pasado, para que en ese momento imagines que lo que tú eres en esencia está conectado con el sol, está conectado con la belleza del planeta Tierra, con la gran capacidad de los seres humanos de transformar el caos en belleza, en armonía. No obstante, esto es un estudio, yo solo te estoy entregando semillas, ya estará en ti aprender cómo llevarlo a la práctica. Y si deseas aprender cómo llevarlo a la práctica, puedes contactarte conmigo, que en efecto me he dedicado a esto durante años y sé cómo hacerlo, porque todo lo que yo digo lo he experimentado y también lo he leído. Así que, para no alargar más este video nuevamente, que al parecer el algoritmo no le gusta que los videos sean tan largos, te dejo allí esta información, este conocimiento. Si tienes algún comentario, házmelo saber en la caja de los comentarios, que con mucho gusto te respondo. Por el momento, un abrazo grande y eso es. Hola chicos y chicas, un gusto conectar contigo en este momento, un gusto verte nuevamente en el canal, conectando a través de este video. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu atención con este conocimiento que estoy compartiendo contigo, valga la redundancia, expresando contigo, para que juntos podamos crecer, evolucionar y hacer el tránsito a la nueva humanidad, que a propósito ya en el futuro muy cercano voy a realizar un video sobre qué entiendo yo sobre este asunto de la nueva humanidad, de la nueva tierra. No obstante, el día de hoy vamos a seguir dialogando sobre el ego como la llave a Dios, que es la continuación del anterior video, que ya está en el canal. Si no has visto el video, ese video te recomiendo puedas ir a verlo para poder asentar las bases de lo que es el ego desde la psicología profunda, para poder comprender realmente a qué nos referimos con el ego. No obstante, hoy vamos a continuar con este asunto de estudiar nuestro propio ego, de estudiar cómo el ego puede ser o es la llave a Dios, queriendo decir que si el ego que todos tenemos, porque todos tenemos un centro organizador de nuestra experiencia consciente a través de nuestro organismo físico, en el aquí y en el ahora, a través de nuestro cuerpo, que es histórico. Desde que nacimos, nuestro ego se empieza a desarrollar. Así que esto es vital. El ego no deja de existir sino hasta la muerte, o se desactiva en experiencias cumbre, experiencias místicas, experiencias como la meditación, y por momentos no desaparece, se desactiva. No obstante, volvemos a la base, volvemos al centro organizador, y es nuestro ego. No obstante, hay que saber que el ego también esconde, o más que esconda, en el centro del ego está la conciencia. ¿Y qué somos sin conciencia? Somos conciencia. Somos lo que hace consciente, lo que hace conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nuestros sentidos perciben. Ese ejercicio de conciencia, que lo hacemos incluso antes de nacer y desde que nacimos, lo ejecuta, lo administra nuestro ego. No obstante, ese ego se basa solo en lo que ha experimentado a través de sus sentidos físicos, lo que ha sentido en la infancia, lo que ha creado a partir de las creencias heredadas de papá, mamá, y lo que su percepción de su propio cuerpo en relación a los demás le hizo creer que era. Generó una identidad muchas veces limitada nuevamente por la infancia, por los condicionamientos culturales, y esto nos enferma, porque el ego busca de una u otra manera sentirse pleno. Cada uno de nosotros, nuestro ego lo que quiere es sentirse seguro, sentirse valioso,
sentirse amado, sentir que su sentido es un sentido rico, de una u otra manera, un sentido de riqueza, no que sepa rico necesariamente, sino que sea rico en significado, en sentido, y lo busca de alguna manera, ser el mejor en mi clase, tener a los 30 esta propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, eso nos desconecta o nos hace creer que estamos separados de la red de vida, de los árboles, del territorio, de la historia del planeta, de la historia de las estrellas, del cosmos y por lo tanto de Dios. Nuestro ego sufre mucho o se esfuerza mucho en creer que tiene que hacerse su santa voluntad hasta que la vida, a través del viaje del héroe, a los que les ha llegado esa invitación del viaje del héroe o la heroína, lo hablábamos en el anterior video, nos damos cuenta que el ego no es el único centro psicológico que existe dentro de nuestro ser. Y ahí es cuando el ego se da cuenta a través de la patología, a través de los síntomas de la ansiedad o de la depresión, de que por más que tenga la voluntad de salir y generar dinero o ser exitoso o exitosa, mi ansiedad no me deja, mi síntoma depresivo no me deja. Por más que quiera ya generar una familia y casarme, sigo repitiendo el mismo patrón. Fracasa mi relación, fracasa mi relación. Lo hablábamos la sesión pasada. De esa manera el ego se da cuenta, no, lo único que quiero, la única voluntad que se realiza en mi vida no es la de mi ego. Hay un inconsciente. Y en ese inconsciente, y hablábamos de que el inconsciente es fácil de evidenciar, no estás pensando que es de respirar en estos momentos, no estás pensando que es de extraer estos nutrientes de la comida que acabas de ingerir y de excretar estos otros componentes bioquímicos de esa comida. Hay unas inteligencias que se ejecutan subconscientemente e incluso se automatizan ciertos procesos, como el de la percepción. Lo que percibimos es la base de lo que experimentamos y lo que percibimos está mediado, modulado, influenciado por mi ego, dependiendo de la identidad que ha creado mi ego. Entonces este tema es fundamental para transformarnos, porque si el ego se cree separado, si el ego se cree inferior, si el ego se cree no digno de la grandeza de tu corazón, de la grandeza del corazón del cosmos, pues vamos a vivir una vida correspondiente a esas creencias. Y la idea, chicos y chicas, es que este conocimiento nos ilumine y nos haga conectar, le permita a nuestro ego conectarse, integrarse nuevamente a la gran inteligencia de la vida, a la divinidad, al campo cuántico, a Dios, a lo que ha creado la belleza de los animales, a lo que ha creado la belleza de la geometría, a lo que ha creado la belleza de las piedras preciosas como el diamante. Esa misma creencia es lo que ha creado nuestros cuerpos y la energía que existe en la creación. El ego es quien organiza la percepción de esa energía y la mueve. Pero entonces aprendamos a mover la energía que tenemos con base a nuestra verdadera identidad. Pero ¿cuál es nuestra verdadera identidad? El ego se pregunta. Así que para encontrar la verdadera identidad, o más bien la auténtica identidad tuya como individuo y de nosotros como los seres humanos, el ego lo primero que nos llevaría o que nos recomendaría la psicología profunda es a revisar su sombra. Porque el ego es muy inteligente, es una tecnología, es una actividad, es un complejo psicológico, haciendo referencia a cómo lo estudian en la psicología profunda, es un complejo psicológico, es una función de cómo nuevamente percibimos nuestra realidad. Aprendió a que todo lo feo, a que todo lo que no era valorado, no era reconocido, daba asco, era malo, había que eliminarlo. Papá, mamá nos dice, qué asco esto, mala niña, mal niño, esto no se hace. Entonces, eso que consideramos que es feo, que está mal, que nos da asco, que no es valorado, que es inferior, nos dislocamos de esos contenidos y a veces no asumimos que eso que no nos gustaría ser, porque nos enseñaron a no ser, lo somos. Una parte de nosotros es, de una u otra manera, eso que no nos gusta. Y ojo, no nos gusta es porque es una creencia, porque muchas veces, por ejemplo,
algo tan mínimo como que una niña se le haya dicho, hable pasito, no hable duro. Las niñas tienen que ser femeninas, tienen que ser delicadas. Pero esa niña, desde que nació, tiene una gran energía y se expresa con gran capacidad. No obstante, su ego le hace creer que si se expresa de manera confiada, de manera abierta, de manera relajada, está mal. Y no obstante, esa parte de ese ego se juzga a sí mismo y también juzga muy fácilmente a los demás. Y al juzgar a los demás, se separa de los demás, se separa de su autenticidad y vive limitada. O en el caso de